Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Fa con novena añadida, o Fa ADD9, según se representa. Ya sabéis que un acorde son tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico y que un acorde mayor es el que está formado por su primer grado, el tercer grado mayor y la quinta justa. En el caso de un acorde con novena añadida es precisamente eso, a un acorde normal le añadimos la novena. En el caso de Do, por ejemplo, Do, Mi, Sol es la tríada, ¿no? Do, Mi, Sol. Y si le añadimos un Re, estamos añadiendo el intervalo de novena. De Do a Do octava, pues de Do a Re novena. ¿Vale? Aquí estaríamos haciendo un acorde de Do con novena añadida. No hay que confundirlo con acorde de Do novena, y os explico por qué. Un acorde de Do novena es un acorde de 5 notas, igual que tenemos los acordes de tríadas, los acordes de 4 notas, luego tenemos los acordes de 5 notas, incluso los acordes de 6 notas o de 7 notas. De 6 notas y de 7 notas serían las onceavas y las trecenas, ¿vale? Entonces, un acorde de Do novena puro implica la séptima. Y son acordes yaceros que tienen carácter dominante. Por lo tanto, aunque no representáramos las 5 notas que corresponden al acorde, sí que obligatoriamente, para que suene a Do novena, tenemos que meterle la séptima. Así que pensad que un acorde con la novena añadida es lo que viene a decir el título. Un acorde de tríada normal y corriente al que le metemos una cuarta nota que es el intervalo de novena. Bueno, pues ahora que sabemos cómo se hace un acorde de Do novena añadida, lo único que tenemos que hacer es traspasarlo a Fa. Fa, La, Do, Sol. Porque de Fa a Sol tenemos nuestro intervalo de novena mayor. Entonces aquí tendríamos nuestra primera posición. De Do 3, cuerda 4, traste 3. De Do 2, cuerda 3, traste 2. De Do 1, traste 1, cuerda 2. Y de Do 4, traste 3, cuerda 4. Esta es la posición más facilita en la que podemos hacer un acorde de Fa novena añadida. La tónica está en la cuarta cuerda, como veis, por lo tanto ni quinta ni sexta las tocamos. Ahora viene un acorde que, por así decirlo, es el acorde de novena añadida que por excelencia se hace en una guitarra eléctrica. Al ser en el traste 1, que es donde tenemos una separación de trastes enorme, yo por ejemplo no lo pondría nunca, porque yo tengo una mano pequeñita, pero claro, si tú tienes la mano como Steve Vai o como Eduardo Manos Tijeras, obviamente este es tu acorde. Lo que pasa que yo lo voy a digitar solo para enseñároslo. Yo no lo usaría porque la separación de dedos es demasiado grande. Colocaríamos nuestro acorde de Fa mayor en su posición con tónica en sexta cuerda, ¿vale? Con la cejilla en el primer traste. Y entonces lo que tenemos que hacer es el dedo 4 llevárnoslo a nuestra nota Sol, y para ello lo vamos a hacer en la cuarta cuerda, traste 5. Pero como veis, aquí es muy complicado hacerlo. Esta posición está muy bien cuando estás en trastes con unas distancias más pequeñas, ¿no? Es una posición preciosa, en este caso sería Do con novena añadida. Entonces os diría que para hacerlo con la tónica en la sexta cuerda, lo podéis hacer aquí, como os digo, si tenéis los dedos muy largos, os lo podéis llevar una octava más arriba, en el traste 13. Dedo 1, traste 13, cuerda 6. Dedo 3, traste 15, cuerda 5. Dedo 4, traste 17, cuerda 4. Y dedo 2, traste 14, cuerda 3. Con el dedo 1 lo que hacemos es cejilla para cubrir también la primera cuerda. Y una posición con tónica en quinta cuerda podría ser, pues lo que sería Fa en la quinta cuerda, que lo tenemos en el traste 8 de la quinta, hacemos la cejilla. Y entonces si nuestro acorde de Fa mayor se hace así, lo que tenemos que hacer es cambiamos el dedo 3 y metemos el dedo 4 en nuestro Sol. Entonces sería dedo 1 en la cejilla del traste 8, dedo 2 en el traste 10 de la cuerda 4, dedo 4 en el traste 12 de la cuerda 3 y dedo 2 en el traste 10 de la cuerda 2. Y no tocamos la sexta cuerda. Y aquí lo tenéis, Fa con novena añadida. Vale, sed buenos.